Shabbat Shalom, amados del Mashiach. Hoy vamos a estar retomando lo que habíamos terminado, en cierta manera, parte de lo que es Apocalipsis capítulo 15. Hoy vamos a retomar el capítulo 16. Vamos a entrar a lo que es el sexto y el séptimo sello. Ya vamos a ir viendo que ya se está desglosando el libro, ya se empieza a desglosar la parte final, la parte de lo que se llaman o lo que dicen el tiempo del fin o los días del porvenir. Porque no es tiempo del fin, porque si fuera el fin se acabaría todo. Sin embargo, en Mashiach son los días del porvenir. Es de lo que va a venir, lo que se va a terminar en un tiempo determinado, ya fijado, de esta era, de esta tierra o de este sistema a nivel mundial, pero lo que se va a empezar con lo que es la venida de Mashiach, con lo que es su triunfo, sobre lo que es su justicia, lo que va a ser sus juicios en su venida, pero también la participación de lo que va a ser la entrada al milenio, a una vida plena en la Torá de Yud-Heh-Vav-Heh. Hoy vamos a escudriñar bien, o por lo menos vamos a tratar de escudriñar e investigar bien a profundidad algunas palabras desde el hebreo al español que verdaderamente a veces soltamos algunas palabras en hebreo, podemos decir algunas palabras en hebreo, pero cuando la vemos al español vamos a darnos cuenta que, o mejor dicho, siempre se repite la misma palabra, siempre se dice la misma palabra y yo lo he dicho en varias oportunidades que desde el hebreo al español, en el español hay muchísimas palabras para una sola palabra hebrea. Por ejemplo, la palabra shalom tiene más de 10 connotaciones. Algunas palabras tienen 10, 20, 30, 50, 40 connotaciones al español. Puede tener muchísimas connotaciones y características al español. Nosotros podemos caracterizar, por así decirlo, que la palabra shalom para nosotros paz. Y simplemente significa paz. Ahora, nosotros tenemos paz cuando no hay guerra. Tenemos paz cuando no hay violencia. Tenemos paz cuando todo anda bien y no hay tribulación. Pero eso no solo significa la palabra shalom. La palabra shalom significa del hebreo al español identidad, significa bienestar, significa salud, significa el propósito de Abba para con nosotros, significa hola si entro a una casa, o chao si me voy, shalom, chao. Entonces, según el contexto de lo que viene hablando la escritura o de lo que viene hablando la palabra shalom cobra más importancia. Bien, así como una palabra hebrea trae al español muchas connotaciones, hoy vamos a ver que hay una palabra muy interesante en la cual al español o al griego fue transliterada de una sola manera, al latín la mismo y al español igual. Puede haber 2 o 3 connotaciones, no muchas más, pero sin embargo, desde la óptica hebrea, desde la lupa hebrea, hay muchas características. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta a la hora de ver el contexto de lo que viene hablando el capítulo. Ya sabemos lo que vino hablando el capítulo 15, ya vinimos escudriñando quién es, y seguimos escudriñando quién es la gran ramera, la que se contamina las naciones de la tierra de sus fornicaciones, y obviamente vamos a entrar en el capítulo 16, donde vamos a abrir el libro ahora, Apocalipsis capítulo 16, desde el pasaje 1 en adelante, donde vamos a ver las 7 plagas postreras. Las 7 plagas últimas, que tienen que ver con el sexto sello, que tienen que ver con las 7 copas de la ira, por así decirlo, que tiene que ver con el tiempo del fin, el tiempo del porvenir, para terminar un ciclo o para terminar un siglo con el triunfo de la venida del Mashiach. El tiempo de la venida del Mashiach está fijado. No se tarda. Algunos lo tienen por tardanza, no se tardan. Y pueden decir, pero si esto se viene hablando de la época de los Talmidim. Claro,
Claro que se viene hablando de la época de los talmidim. Pero, asimismo, se viene hablando de la época de los discípulos, el tiempo está fijado. Y el tiempo se está cumpliendo. Hubo varias profecías que ya se cumplieron. Hubo muchas connotaciones que ya se cumplieron. Hay otras que se están cumpliendo y las muy pocas que se van a terminar de cumplir en el tiempo del porvenir o en el tiempo del fin. La palabra Aharit Ayamin, que viene traducida como el tiempo del fin, significa días del porvenir. Aharit Ayamin significan días, Ayamin, días del porvenir. La palabra Aharit es lo que viene después del porvenir. Entonces sería al español bien traducido, o mejor transliterado, sería los días del porvenir o los tiempos del porvenir. Dicho eso, vamos a abrir Apocalipsis capítulo 16. Recuerden que la palabra hebrea para Apocalipsis, hay algunas palabras hebreas, pero para la revelación es Gilgalut, la otra es Gisayón. Una habla de visión y otra habla de revelación. Pero cuando se escuche Gisayón o Gilgalut, ustedes sepan que habla del libro final, que tiene la escritura en el nuevo pacto, en el pacto de nuevo, que es Apocalipsis. Y lo digo Apocalipsis porque obviamente quizás el video no solamente lo mire gente que sabe lo que estoy diciendo, sabe el idioma hebreo, pues también lo estén mirando o lo pueden llegar a mirar en algún momento gente que recién sale del cristianismo, que recién sale y cuando hablo de cristianismo no solamente hablo de la iglesia evangélica pentecostal, sino de la iglesia metodista, la bautista, testigo, todo lo que depende o sea desglosado o sea desmembrado de Roma. ¿Qué es Roma? Católica, apostólica, romana. De ahí sale lo que es todo el cristianismo con sus diferentes denominaciones. Apocalipsis 16:1, y ahí vamos a entrar en lo que es la lectura de Apocalipsis, dice así: yo oí una gran voz que salía del lugar Kadosh, decir a los 7 malajim, y allí después vamos a hacer énfasis, 7 malajim, vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas de la furia de Yud Hei Bat Hei. ¿Qué es la furia? La ira. ¿Qué es la ira? El juicio de Yud Hei Bat Hei, que vengo diciendo, y dice la escritura, no lo digo yo, sino dice la escritura, que los hijos de Elohim, el pueblo de Elohim que pertenece a Elohim, que pertenece a través de la sangre de Mashiach a Elohim por la llaga y por la sangre de Yeshua HaMashiach, el pueblo Elohim no está puesto para la ira. O sea, no está puesto para la furia. Sí, el pueblo Elohim pasa tribulación y gran tribulación. Tribulación y gran tribulación vamos a pasar todos. Ahora, lo que no estamos puestos es para la ira, para la furia que viene sobre la tierra. ¿Sobre qué tierra? Jerusalén y sobre todas las naciones a través de Jerusalén de la tierra. ¿Qué estamos viendo dentro del pasaje del capítulo 16 del pasaje 1? Podemos observar la palabra malajim, que tiene una relevancia, o que tiene, mejor dicho, una analogía con las 7 plagas. O sea, los 7 malajim derraman 7 plagas. Pero, verdaderamente, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué hace referencia en profundidad el texto? Vamos a aclarar lo que dije, algunas cosas, desde el hebreo al español, para que nos queden un poquito más claras. Algo importante para aclarar es la palabra malaj. Cuando yo digo malaj, me estoy refiriendo desde el griego y desde el latín a un ángel, a un mensajero. Entonces digo malaj, entonces ya todas las personas van a entender que estoy hablando de un ángel o un mensajero. Fue traducido, fue transliterado al griego como ángelos y fue transliterado al latín como ángelus y vino al español como ángel. Ángeles, si bien en plural, en este caso malajim, como una palabra plural del hebreo, sería ángeles o mensajeros. ¿De quién?
del Señor, o sea, del Adón, del dueño de toda la tierra. Ahora bien, dije que una palabra hebrea tiene muchas connotaciones. Entonces, yo quiero que vayamos abriendo nuestra mente, vayamos abriendo nuestro corazón, y cuando hablo de mente hablo de corazón, nuestro ruach, nuestro ánimo, nuestro entendimiento, para saber para saber y comprender que la palabra malaj no solamente significa mensajero o ángel, y que cuando habla el contexto, yo me debo ubicar en el contexto, en el tiempo, en el lugar, en el espacio, de quién está hablando, a qué público está hablando, cuál es el libro que se está, en este caso, en acción, en que se está exponiendo, y cuál es en este caso, Yohanan, qué visión tuvo, qué habla el contexto y por qué las 7 plagas. Recordemos que había dicho que en el capítulo 15 de Apocalipsis Gilgalut, las plagas tienen que ver, las 7 plagas postreras tienen que ver con las últimas 7 plagas que tuvo el pueblo hebreo en el país de Egipto. Egipto representa al mundo. Egipto simboliza el sistema. Cuando hablo de Egipto hablo de las 70 naciones, símbolo de las 70 naciones, pero me pueden decir, pero Egipto es un solo país. Claro que es un solo país, pero simboliza, representa a todo el mundo, al sistema mundial idólatra, de fornicación, de adulterio, el sistema mundial de adoración a los astros, el sistema mundial de adoración a las constelaciones, de ahí Babilonia, de ahí Egipto, Sodoma, Egipto, Babel. ¿Y qué tiene que ver Sodoma, Babel, Egipto? Porque todas esas naciones que nombré de la antigüedad coinciden en que son idólatras, coinciden en tener dioses paganos. Los mismos dioses solamente cambian, según la región, según la nación, según la ciudad, el nombre. Pero los dioses paganos son los mismos creados por el hombre. Ahora bien, volvamos al tema. Malaj no solamente representa y simboliza mensajero, Malaj simboliza ángel, sino que tiene otras connotaciones. Va a quedar grabado, pero si lo quieren anotar para saberlo y para tenerlo escrito, por si algún día el video se borra, lo pueden anotar. Cuando vemos la palabra malaj, podemos discernir en el primer pasaje que son sus palabras, o sea, las palabras de Adonai, sus juicios, muy por encima de aquel que lo está portando. O sea, la palabra malaj es la palabra de Adonai, son los juicios de Adonai, muy por encima de aquel personaje o persona, o en este caso mensajero, sea ángel o no sea ángel, que lo está portando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra malaj significa juicio también, o trae juicio. La palabra malaj también significa la palabra de Adonai, porque trae una palabra. Entonces, no solamente es un ser alado que tiene 2 alas, 4 alas o 6 alas, como en el libro de Ezequiel se representa. No es un ser alado que se representa con 2 alas solamente para volar o para presentarse en un lugar determinado, sino la palabra malaj significa palabra, o es la palabra de Adonai. La palabra malaj es la que trae juicio de parte de Adonai. Entonces, esa palabra, malaj, está muy por encima de aquello o de aquel o de aquella persona en la cual lo está portando, en la cual está influyendo para traer un mensaje, en la cual está influyendo para traer un juicio, o en la cual está influyendo para que estas 7 plagas postreras que tienen los 7 malajim, los 7 mensajeros, sean derramadas sobre la tierra. ¿Pero por qué hago énfasis en esto? Vamos a ir a Éxodo 23, del 20 al 21, porque se ha escuchado o hemos aprendido en alguna oportunidad en el cristianismo el ángel de Jehová, por así decirlo. Así decía o así dice la Reina Valera. Entonces,
se ha interpretado con el ángel o el malaj de Elohim, a eso se quiere referir, que era o es tipo de Mashiach. Y es el ángel el tipo de Mashiach, y es el ángel el mismo Mashiach. Otros dicen que ese ángel era Mashiach. Sin embargo, cuando escudriñamos y ponemos foco en cada palabra de lo que está hablando el pasaje, vamos a darnos cuenta que ese malaj trae juicio, que ese malaj trae una palabra y está por encima de aquel o de ese mensajero o de ese ángel que lo está portando. ¿Por qué? Porque el poder que tiene el nombre de Yud, Hei, Bat, Hei está muy por encima de aquellos que lo portan. De aquel o de aquella persona, vuelvo a repetir, y valga la redundancia, y lo vuelvo a reiterar para que nos quede y para que recordemos, que está muy por encima de todo el pueblo de Israel y de toda persona en Israel, sea humano o sea mensajero celestial, para que me lo entiendan. Éxodo capítulo 23, del 20 al 21 dice: He aquí, yo envío un mensajero delante de ti. He aquí yo envío el malaj, dice la escritura hebrea, delante de ti, para guardarte en el camino y para llevarte al lugar que he preparado. O sea, a la tierra prometida, le hablaba Moshe. He aquí envío el malaj. 21. Guárdate delante de él y escucha su voz. Él tiene palabra de Adonai. Malaj viene a traer la palabra. Malaj es la palabra de Adonai que viene para su siervo. Escucha su voz. No te rebeles contra él. O sea, que es mucho más la palabra que aquel que la está portando. No te rebeles contra él, porque no perdonará vuestra transgresión, dice en esta versión, que significa no cargará la iniquidad, pues mi nombre, o sea, mi autoridad, está en él. Ahora, sabemos que el nombre de Yud, Hei, Bat, Hei, no como lo nombra el cristianismo, sino el que le fue revelado a Moshe en el monte Sinaí, Eiyeh, Asher, Eiyeh, que ese nombre, digamos, en conclusión, digamos, en toda la plenitud, lo completo que es, el que fue, el que es y el que ha de venir, se resume en 4 letras consonantes, que en el hebreo son Yud, Hei, Bat, Hei. Ese nombre, una de las cosas que simboliza, aparte del nombre, tener autoridad, viene la palabra, y es más importante de aquel o de aquella persona o de aquel mensajero, sea humano o sea celestial, que lo porta, es más importante el nombre, simboliza, en varias ocasiones, ha simbolizado y representa juicio de Adonai. Eso quiere decir, cuando está la expresión, mi nombre está dentro de él, no está diciendo que ese malaj sea Yehoshua o Yeshua. Está diciendo, mi nombre está dentro de él. El nombre del Eterno, Yud Hei Bat Hei, está dentro de ese malaj. ¿Para qué? Para darle autoridad. ¿Para qué? Para portar la palabra. ¿Para qué? Para transmitir la palabra. ¿Para qué? Para traer un juicio o una bendición. Ni que, no quiere decir que sea Yehoshua, ni que sea una teofanía como enseña, ¿no es cierto? Que teofanía es el Dios manifestado a través del malaj para hacerse ver al pueblo de Israel. No, como dice el cristianismo. Solo está diciendo que el nombre, el Shem Kadosh, el nombre Kadosh, el nombre apartado, que representa el juicio, está dentro de ese mensajero, lo cual ese mensajero no puede cargar con la iniquidad del pueblo. Es decir, si el pueblo se rebela, es decir, si yo soy rebelde a la palabra, si soy rebelde a la bendición, viene juicio. ¿Y quién lo trae? Ese mensajero u otro. A eso me refiero. Por eso que dice la palabra que en la obediencia está la bendición.
Y la bendición no está porque ore las 24 horas. No digo que no hay que orar y hacer tefilá. La bendición no está porque ayune las 24 horas. O 3, 4 días, 5 días, 10 días, 21 días como Daniel, o 40 como Moshe. Entonces voy a recibir bendición, voy a recibir triunfo. Claro que voy a recibir bendición. Claro que voy a recibir triunfo. Siempre y cuando esa bendición sea yo obediente a lo que Él me habló. Ahora, si Él no me mandó a ayunar y estoy ayunando, no estoy siendo obediente. En la obediencia está la bendición. Él nos mandó, Él te mandó, Él te envió a ayunar, te mandó a orar por tal persona, o no escuchaste la voz y estás orando por alguien que no debes orar, porque Elohim lo tiene en tratamiento. Elohim lo está tratando a él personalmente y le va a hablar a él personalmente. Y vos estás orando para que no lo toque eso, para que no le pase esto. Y eso, lo que le está pasando, es parte del propósito de Elohim para con su vida. Y sin querer, uno está orando en contra. Entonces, esa no es la obediencia. Eso se llama rebeldía. Entonces, en la obediencia está la bendición. Ahora, aún más, cuando yo me revelo a su palabra, cuando me revelo a su voluntad, ese malaj, ese mensajero, no va a cargar con mi iniquidad, o sea, con mi transgresión a la Torá, o sea, con mi pecado. No va a cargar. ¿Por qué? Porque es un mensajero. ¿Por qué? Porque no hay Yeshua. ¿Por qué? Porque no es una teofanía. No es el Dios encarnado en un ángel mostrándose al pueblo de Israel, como mucho o como parte del cristianismo lo ha mostrado desde el tiempo antiguo. No, en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento se reveló Dios a través de su ángel. Y el ángel lo acompañó a Moshe. Si ese ángel o ese mensajero, ese malaj, hubiese sido Mashiach, hubiese cargado con la iniquidad. Pero como no era Mashiach, no podía cargar con la iniquidad del pueblo, ni de Moshe, ni del pueblo de Israel. Y eso lo confirma Isaías 53, el profeta Isayahu 53:11, que dice: por el trabajo de su nefesh, por el trabajo de su alma, o su cuerpo, verá y quedará satisfecho, hablando de Mashiach. Por su conocimiento, mi siervo, dice el profeta, hablando de Mashiach, justo Sadí, justificará a muchos. Y las iniquidades de ellos, de esos muchos, él la cargará. Si fuera un malaj, no puede cargar la iniquidad. Pero como Mashiach no es un malaj, es Yehoshua HaMashiach, es Yud-Heh Vav-Heh, manifestado y disminuido aquí en la tierra para ser semejante a vos y venir semejante a vos y a mí y traer triunfo, y al morir y al tercer día cargar con las iniquidades tuyas, mías, de todo el pueblo de Israel y de toda la humanidad, para que toda la humanidad que se acerque a él pueda tener vida abundante y vida eterna. Él sí es el Mashiach. Él sí es el enviado de Yud-Heh Vav-Heh. Él es el que trajo bendición, triunfo, pero también el que va a traer justicia y juicio en el tiempo venidero, en los días del porvenir o en los últimos días a la tierra. Entonces, para explicar bien lo que significan los 7 malajim o las 7 plagas postreras, vamos a abrir el libro de los Salmos, Teilín, Salmo 78, del 39 al 49, para explicar bien el contexto de las 7 plagas. Salmo 78, el salmista, a partir del pasaje 39 al 49, dice: se acordó, hablando el salmista, dice, se acordó que solo eran carne, se acordó que solo eran carne, un viento que pasa y no regresa. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él? Habla de Adonai y habla del hombre, que solo es carne, que somos carne, en el desierto, y lo enfurecieron en las praderas. Hace una expresión con signo de admiración.
Repetidamente ellos retaron a Elohim y provocaron al Hakadosh, o sea, al Santo de Israel. Repetidamente, no solamente una vez, repetidamente, 1, 2, 3, provocándolo a ira. De hecho, que muchos no llegaron a la tierra prometida y murieron en el desierto a causa de la transgresión a la Torá, que es la instrucción de Yud-Heh-Vav-Heh, la cual es la palabra de Adonai para su pueblo. 42. No se acordaron como él utilizó su mano en el día que los redimió de su opresor. O sea, no se acordaron del día que los sacó de Egipto. Del día que nos sacó de Egipto, no nos acordamos. ¿Cómo utilizó su mano? ¿Quién es la mano? Mashiach. ¿Cómo utilizó el poder? ¿Quién es el poder? El Ruach HaKodesh. ¿A través de quién? De su mano. La mano que nos trajo redención, la mano que nos rescató, la mano que nos hizo libre del sistema en el cual vivimos, de Egipto. 43. Cómo él mostró sus señales en Egipto, sus maravillas en la región de Zoam. Y acá, escuchen bien, 44. Él convirtió sus ríos en sangre. Yud-Heh-Vav-Heh quiere decir. Y no podían beber de sus arroyos. Vino las plagas. Él envió un enjambre de moscas que lo devoraron y ranas que lo destruyeron. Le dio su cosecha a la oruga, la cosecha de Egipto, el fruto de su labor a la langosta. Plagas destruyendo Egipto. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha. Su ganado también le dio al granizo y sus rebaños a los relámpagos. 49. Él envió sobre ellos su ira. La palabra ira en el hebreo ahí es hebrá, que significa ya traspasaron su límite. Ya traspasaron su límite de misericordia, de fidelidad y de amor. Ya traspasaron su límite de paciencia. La palabra hebrá viene ahí donde dice él envió sobre ellos su ira, es la palabra hebrea hebrá. Quiere decir que su ira fue enviada a través por la hebrá, porque traspasaron su límite de paciencia, de ahavá y de rajem, de misericordia. Entonces dice, él envió su ira furiosa, furia, indignación y aflicción, con una compañía de malajín destructores. ¿Con qué envió su ira? Furiosa, su indignación, cuando traspasaron su límite, cuando traspasaron su misericordia, cuando ya traspasaron su amor, con amor eterno los ha amado y ya habían traspasado su amor y ese amor había sido traspasado a través de lo que significa hebrá, traspasar los límites de la transgresión a la Torá, que envió una compañía de malajín, o sea, de mensajeros, destructores. La palabra hebrea es Malachei Raim. Malachei Raim. O significa mensajeros de las cosas malas. O sea que envió mensajeros de las cosas malas. O sea que el granizo era un mensajero de las cosas malas. La langosta, la oruga, las moscas, las ranas eran mensajeros de las cosas malas, enviadas por Yud-Heh-Vav-Heh. No. Las plagas de Egipto son los mensajeros malos, o sea que el juicio de Elohim a través de alguien o algo es un malaj, un mensajero. Pero la langosta, sí, pero el mensajero de Elohim. Y nosotros tenemos la particularidad de que cuando cae algo malo, sea granizo, sea langosta, sean moscas, en el propósito de Elohim, ignorando el propósito de Elohim, ignorando ese plan perfecto que tiene Elohim para toda la tierra, cuando viene un terremoto, cuando viene un sismo o cuando viene una plaga sobre algo, es porque ya se traspasó los límites de Yud-Heh-Vav-Heh. Y eso quiere decir claritamente que el malaj, el mensajero enviado, que trajo juicio en el portador que porta el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, con juicio para la tierra,
produce o manifiesta esta clase de episodios, en la cual nosotros, estando orando muchas veces o estando pidiendo muchas veces, pedimos para que eso no ocurra en la tierra. Sin embargo, estamos pidiendo no la voluntad de Adonai, sino la desobediencia nuestra. Nosotros pedimos lo que a nosotros nos parece que está mal y enseguida empezamos a pensar cómo Hasatán está atacando a este pueblo, cómo Hasatán está atacando, y ya le echamos la culpa a Hasatán, Satanás, por todos lados, y ya vemos que el granizo, la plaga, la langosta, la rana, la oruga, el saltón, el revoltón, ya hizo bolsa la cosecha. Y qué impresionante cómo Hasatán atacó y me agarró con la guardia baja y no estaba orando. Pero nunca podemos ver que esos mensajeros que fueron enviados por Yud-Heh-Vav-Heh, el cual gobierna toda la tierra y todas las cosas que hay en la tierra, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, en los mares y debajo de los mares, él también gobierna, aparte del bien, el mal. Él también gobierna a esos mensajeros enviados para traer plagas a la tierra, porque esos son sus juicios a todas las naciones de la tierra, que son idólatras, que se fornicaron, que siguen adorando a dioses paganos, que siguen celebrando a las personas fiestas paganas, que siguen celebrando Navidad, que siguen celebrando Año Nuevo, que siguen celebrando fiestas que no tienen nada que ver con las fiestas establecidas en la Torá o en la Escritura por Yud-Heh-Vav-Heh, y que todavía ponemos excusa, que todavía somos tan perfeccionistas en un montón de cosas, pero también somos tan perfeccionistas en poner excusa y decir, pero bueno, yo sé que no es el cumpleaños, pero bueno, lo festejo igual. Pero yo sé que no nació en esta época, pero bueno, todo el mundo celebra y yo debo celebrar. Sin entender el propósito por el cual fuimos elegidos y escogidos para manifestar solamente su gloria, para manifestar solamente su presencia, para manifestar solamente su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y no para adorar a dioses paganos o para inclinarme delante de dioses paganos. Eso es rebeldía. Pero a partir de eso viene el Malaj. No me viene para solamente guardar o cubrir. No me viene, no le vino a Moshe para solamente guiarlo en el desierto, a él y a todo el pueblo. Le vino a Moshe para que escuche a través del Malaj la voz de Adonai. Pero que si llevaba a revelar, juicio le iba a caer. Justicia le iba a caer. ¿Por qué? Porque ese que es un malaj, que es un mensajero, no iba a poder cargar con la iniquidad ni de él, ni de su casa, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni del pueblo de Israel de aquel entonces. Que no solamente salió pueblo de Israel, como siempre decimos, o como explicamos muchas veces, no solamente de Egipto salió pueblo de Israel, 600.000 hombres a pie, sin contar los niños y las mujeres, sino que también de ahí salieron las naciones extranjeras. Salieron varias naciones. Salieron egipcios, pero salieron todas las naciones o las personas que estaban de otras naciones en aquel entonces en Egipto. Salieron juntamente con el pueblo hebreo. O sea, parte de la plenitud de los gentiles dentro del pueblo hebreo. O sea, para que me puedan entender, de Egipto salió pueblo hebreo, olivo natural, pero también olivo injertado. Dos pueblos diferentes siendo uno y unidos para que adorar al mismo Elohim. Yud-Heh-Vav-Heh es su nombre. Ahora, toda persona que se revela, el Malaj no puede cargar con su iniquidad, o no podía cargar en aquel entonces con su iniquidad. ¿Qué tenía que hacer? Emitía el juicio a través de la justicia de Adonai. Ahora, el que cargó y el que siempre va a cargar, por eso el sacrificio fue perfecto y por eso no se precisa otro sacrificio, es nuestro don, Yeshua HaMashiach. Entendiendo eso, vamos a volver a Apocalipsis 16, capítulo 16, pasaje 2, sabiendo que Malaj no significa solamente ángel o mensajero.
sino puede significar plagas, puede significar juicios, puede significar langosta, puede significar granizo, puede significar ranas, ese es el malaj. Puede significar vientos que abrieron a un lado o al otro el Yan Suf, el mar de los juncos, para que Israel pase en seco. No es que estoy simbolizando, La escritura no simboliza en esto. La escritura es literal. La palabra malaj representa, o mejor dicho, más que simboliza y más que representa, ejecuta la voluntad de Adonai para con su pueblo, para con sus hijos, para con todo aquel que le cree, pero también para con toda la humanidad que hay en toda la tierra, en todo el planeta Tierra. Entonces, entendiendo la profundidad de la palabra malaj, volvamos al capítulo 16 de Apocalipsis. Pasaje 2 en adelante. Dice: así que el primer malaj, fue y derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron úlceras pestilentes y dolorosas en la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba a su nombre. Eso dije que las 7 plagas postreras no tocaron al pueblo de Israel en Egipto. Así tampoco van a tocar al pueblo verdadero de Yud-Heh-Vot-Heh en el tiempo del porvenir. Acá está hablando de algo que va a suceder. Esas úlceras que aparecen, ese malaj derramando úlcera, enfermedad, dolor a las personas, es solamente para los que tienen la marca de la bestia, no para los fieles en Mashiach, no para los servidores de Mashiach, sea varón o sea mujer o sea varón, sea niño, niña, joven o jovencita, anciano o anciana, o adulto o adulta. Quiere decir que para los fieles de Mashiach, esas plagas no lo van a tocar. No los pueden tocar. Vuelvo a repetir, la ira de Elohim no está puesta para los hijos de Elohim. La ira de Elohim está puesta para juicio y para juzgar, no solamente la tierra de Israel, sino a través de Israel todas las naciones de la tierra antes y en su venida. Por eso dije que esto pertenece al 6º sello. Nosotros estamos viviendo el 5º sello. Estamos prolongando el 5º sello. Pero el 6º sello tiene que ver con esto. La anticipación, por así decirlo, a la venida del Mashiach. ¿Qué quiero decir con esto? Los que tienen la marca de la bestia y el objetivo principal de los 7 mensajeros, o sea, las 7 plagas, es terminar con la bestia, el falso profeta y todos los que adoran su imagen, su ícono, o sea, a la apostasía. 3. Sigamos. El segundo malaj, quiere decir, derramó su copa dentro del mar y se convirtió en sangre como la de las personas muertas, y toda cosa viviente en el mar murió. El tercero derramó su copa dentro de los ríos y dentro de los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Lo del mar y lo del río no es literal, y quiero aclarar algo. ¿Y por qué no es literal y por qué es simbólico? Primero, porque el libro de Gilgalut, Apocalipsis, es meramente simbólico, es metafórico en más de un 95%. Podemos decir en un 92-90% es prácticamente metafórico y simbólico. Segundo, porque lo que ya pasó en Egipto, en Misraim, él juzga lo mismo en el tiempo del porvenir. Aclaro, para que me vayan entendiendo. ¿Qué juzgó en Egipto? Al mar, o sea, al dios del mar. ¿Qué juzgó en Egipto? Al río, o sea, al dios del río. ¿Qué juzgó en Egipto? A la tierra, o sea, al dios de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que él también va a volver a juzgar a los dioses paganos, a los dioses que tenga toda persona en la tierra, todo ser humano en la tierra. Por ejemplo, si estoy diciendo que juzgó al dios de la tierra,
el dios de la tierra, voy a nombrar a Argentina, es la Pachamama. Entonces, todos los que adoran a la Pachamama, él va a juzgar a ese dios o a esa diosa. Porque en el tiempo del porvenir o en el tiempo del fin, esa diosa no lo va a poder guardar, no lo va a poder tocar. Y por más que ellos clamen, oren al Dios de la tierra, no lo va a escuchar. Como en el tiempo de Egipto, el faraón oró, faraón pidió a los dioses que tenían en Egipto, y los dioses de Egipto no pudieron contra la voluntad de Yud-Heh-Vav-Heh y contra el Elohim vivo. No se movieron, estuvieron estuvieron intactos, eso quise decir, estuvieron intactos ante la voluntad del Elohim Todopoderoso, el Shaddai. No se pudieron mover, no pudieron salvar las aguas de los mares, las aguas de los ríos, cuando se convirtieron en sangre, no pudieron salvar a los peces, ni del mar, ni de los ríos. Quiere decir que toda persona en Egipto que adoraba al dios del mar o al dios del río, o al dios sol, o al dios de la tierra, o al dios de la muerte, no, esos dioses, cuando tuvieron que enfrentar al Elohim vivo, o cuando el Elohim vivo los enfrentó, o enfrentó al hombre, para que clamara a esos dioses no pudieron responder, porque en esos dioses no hay poder, ni para hacer mal, ni para hacer bien. Sin embargo, Hasatán, que es vivo, astuto, utilizó a esos nombres para hacer creer al hombre que tenía poder. Pero a la hora de que el hombre, o mejor dicho, los siervos de Elohim, clamaron al Elohim vivo, esos dioses no pudieron hacer nada. Lo vimos cuando, ¿se acuerdan cuando el profeta Elías, en el monte Carmelo, desafió a los 400 profetas de Baal? Y ese día mató no solamente a los 400 profetas de Baal, sino también a los 400 profetas que tenía Isabel. Mató 850 profetas, porque ese Baal, el dios Baal, nunca respondió a la hora de prender fuego el holocausto, sino que el único que respondió fue el Elohim de Elías, el Elohim de Eliyahu, el que fue el que prendió el holocausto, el que se lamió toda el agua, el que quemó lo que tenía que quemar, y el que derramó su poder para hacerle ver a esos 400 profetas y a los 450 profetas y a los 400 que tenía Isabel, que hay un solo Elohim. Yud-Heh-Vav-Heh es su nombre, poderoso en la tierra, en los cielos y aún debajo de ella, en los mares y en los ríos, y en toda y sobre toda la humanidad. Cuando ellos clamaron, Elías se burlaba, decía: griten más fuerte, griten un poquito más fuerte. Por ahí está durmiendo, por ahí Baal está durmiendo, no los está escuchando, griten un poquito más. Clamen con más autoridad, hagan mejores oraciones. Las palabras que le dijeron son como vanas, díganle en palabras bonitas, a ver si aparece ese Baal de la Pachamama, ese Baal del mar, ese Baal del trigo, ese Baal del campo, como es el gauchito Gil, ese Baal del cielo, como es la diosa María, ese Baal de la reina del cielo, ese Baal del mar, como es en griego, ya me voy a acordar el nombre, ese Baal del viento. Ese Baal que tienen en el viento a Thor, que los pueda salvar. Clamen a él, háblenle mejor. Ese San Jorge del mar, que los guarda, los cuida a cada hombre que sale en la embarcación, a cada marinero o maquinista o capitán de barco que sale al mar. Clamen ahora, a ver si los escuchan. Porque el Elohim de toda la tierra empezó a mandar su malaj para que esa úlcera, a los que adoran la bestia y a los que están en los mares y en los ríos, digamos, a los que tienen idolatría y los que siguen a dioses paganos, en el tiempo del porvenir, esos dioses paganos
no lo van a escuchar. Por eso el profeta Isaías dice, bueno, vamos, ahora contemplen, ahora clamen, ahora pidan, vamos con los que se gobernaron en la juventud, con los que se contagiaron, con los que estuvieron, lo estoy parafraseando, con los que estuvieron en su juventud, clamen a esos dioses, a ver si en el día de la ira, a ver si en el día de la justicia y si en el día del juicio, los dioses del cielo, los dioses de la tierra, las estrellas del cielo los pueden salvar. En ese tiempo y en el tiempo este del porvenir, como pasó en Egipto ya, no lo van a poder salvar. No los van a poder cubrir y la humanidad se encontrará totalmente desnuda. La humanidad se encontrará totalmente desvalida, totalmente desamparada. Pero veamos y sigamos lo que quiere decir. Que el río, que es simbólico, y el mar, que es simbólico, el Dios de los humanos, cualquier grupo de deidades que está relacionada con el mar, el río, se acabarán. No podrán salir a defenderlo, no lo podrán cubrir. O sea que el juicio contra el Dios del mar no los puede salvar en aquel tiempo, y se va a representar de la misma manera como se representó en aquel entonces, cuando el pueblo hebreo fue sacado de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido. Asimismo, Elohim nos sacará de Egipto, guardados de toda la ira, guardados de toda plaga del último tiempo. O sea que ese testimonio histórico que pasó en Egipto, aquí representado simbólicamente, está diciendo que nada va a detener, escuchen, nada va a detener a los escogidos hacia la tierra prometida. Nada te va a detener, ni a vos ni a mí, porque vamos camino a la tierra prometida. Ningún Dios pagano en esta tierra, ningún Dios del cielo, ningún Dios del mar, ningún Dios del viento, ningún Dios del granizo, ningún Dios del terremoto va a detener la mano de Elohim sobre los escogidos que vamos camino a la tierra prometida, o sea, la nueva Jerusalén, o sea, la vida eterna. Shaul Pablo, ya desde el tiempo antes que Yohanan tuviera esta visión, que Juan tuviera esta visión, enseñaba a la congregación de Roma, justamente Roma, esto mismo, lo que estamos hablando, de este triunfo, que los dioses paganos no lo iban a poder salvar. Romanos 8, capítulo 8, del pasaje 33 al 39 dice, así que, y hace una pregunta, ¿quién acusará al pueblo escogido de Yud-Heh-Vav-Heh? ¿Quién lo acusará? ¿Quién lo puede detener? ¿Quién lo va a frenar? En verdad, no. Yud-Heh-Vav-Heh no es Adonai que lo va a hacer. Él es el que hace que ellos sean considerados justificados. ¿A través de quién? Obviamente de Mashiach. ¿Quién los castiga? En verdad no es el Mashiach Yeshua. Quien murió, más que eso, ha sido resucitado, Mashiach. Quiere decir, y está sentado a la mano derecha de Yud-Heh-Vav-Heh, o sea, en el cielo, quiere decir, en el trono de Adonai. Y actualmente está implorando por cada uno de nosotros, por tu vida, por el pueblo de Israel, por el pueblo de Yehuda, que lo reconoce como Adón y Salvador, y por mi vida, y por la vida de mi casa y mi familia. ¿Quién nos separará? 35. ¿Quién nos separará del amor de Mashiach? Tribulación, que venga, o angustia, o persecución, o hambre, o pobreza, o peligros, o guerras. Como está escrito en el Tanaj, en la Tanaj, por tu causa, Mashiach, somos entregados a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. No, en todas estas cosas somos súper vencedores. Más que vencedores, super vencedores, por medio de aquel que nos ha amado. 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni malajín, digamos, ni mensajeros, ni dominios celestiales, ni lo que existe o lo que ha de venir, ni poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar
del amor de Yud-Hei Bad-Hei, que viene a nosotros por medio del Mashiach y Yehoshua, nuestro don. ¿Quién te va a poder separar de Yud-Hei Bad-Hei? ¿Quién? ¿La plaga postrera? ¿Quién te va a poder separar? ¿Quién te va a querer frenar? ¿Quién va a querer? Ni aún Yud-Hei Bad-Hei no frena, mucho menos Hasatán. Tribulación, angustia, persecución, hambre, pestilencia, aún ni la vida ni la muerte me puede frenar del propósito que tenemos, que tú tienes, que yo tengo, que el pueblo de Israel tiene en nuestro Adón Yehoshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Eso quiere decir que nada ni nadie que se interponga delante de los escogidos de tu vida y de mi vida, cualquier deidad que se quiera interponer será arrasada y quitada en medio por el Elohim vivo, por amor a ti y a mí, por amor a sus escogidos, por amor a su pueblo, por amor a aquel que dijo un día, no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero que tú me gobiernes, Adón, que tú seas mi mente, que tu mente esté puesta en mi mente y que tu voluntad se haga en mi vida, que es buena, agradable y perfecta. Volvemos. Apocalipsis 16, del 5, lo habíamos dejado en el pasaje 4, del 5 al 8, y vamos a ver lo que sigue escondido, o mejor dicho, lo que está revelado a través de la palabra de Adonai en estos pasajes, en estos versículos que vamos a estar hablando ahora. 5. Entonces oí, Apocalipsis 16, 5 al 8, dice, entonces oí al Malach de las aguas decir, al Malach de las aguas, a la palabra de Adonai decir, oh Hakadosh, al mensajero, oh Hakadosh, oh santo, el que es y el que era. Digamos, Yud-Hei Bad-Hei, tú eres justo en estos juicios tuyos. No estás siendo injusto, Tú eres justo a través de las plagas, a través de las pestilencias, a través de las úlceras. Fijémonos que empezó por aquellos que tienen la marca de la bestia, la adoración a la imagen, al ícono y al nombre de la bestia, que es la apostasía. Empezó por ellos. Ahora, 16:6. Ellos derramaron la sangre, ¿quiénes? Ellos mismos, los que eran injustos, los que eran malvados, derramaron la sangre de tus kadoshim y de tus profetas. Así que los has hecho beber sangre. Ellos lo merecen. Entonces oí al altar decir, el altar no habla simbólicamente. Oí al altar decir, sí, Yud-Hei Bad-Hei, el Shaddai, justos y verdaderos son tus juicios. Los que adoran en el altar, los que están cerca de Adonai. 8. El cuarto, Malach quiere decir, derramó su copa sobre el sol y le fue permitido quemar a la gente con fuego. ¿Recuerdan que en Mateo 24 dice que el sol se oscureció? Acá no. Antes de que el sol se oscurezca, antes de que venga Mateo 24 y la declaración de Mashiach sobre que el sol se oscureció y esa gran tribulación como nunca antes la habrá en la tierra, el sol empezó a quemar a la gente con fuego. ¿Y eso qué quiere decir? Que el dios Sol, en griego, llamado Atón, es el dios del disco solar, símbolo del poder visible, estatal y biológico de Egipto. No era eterno, no era moral, no era soberano. Fue reducido al silencio, o sea, no pudo actuar, cuando Yud-Hei Bad-Hei mostró que la luz obedece su palabra. O sea, que el Malach solamente obedece su palabra, que la luz que vino a la tierra solamente obedeció su palabra, que ese sol, que el hombre lo creó como un Dios, obedece al que lo creó, al que lo formó y al que lo estableció. Quiere decir que en Apocalipsis, que el sol o la deidad que debería protegerlos en aquel tiempo, los va a quemar. Lo que el sistema adoraba, ahora los empieza a quemar.
Y lo más triste, que cuando los empieza a quemar el sistema, los hombres, la humanidad, sea varón o sea mujer, niño o niña, aprendido de sus padres, joven o jovencita, adulto o adulta o anciano o anciana, al no hacer teshuvá, al no hacer arrepentimiento genuino, al no volverse al Elohim vivo, al no regresar a la casa del Padre, va a arremeter, no contra el Dios Sol, no contra los dioses paganos, sino contra el Elohim vivo. Veamos. 16:9. La gente era quemada por el fuego intenso. Aún maldijeron el nombre de Yud-Hei Bat-Hei. No van a maldecir al Dios Sol. No van a maldecir a su Dios. Ellos van a decir, pero si tú eres Yud-Hei Bat-Hei, ¿por qué este sol me sigue quemando? ¿Por qué este sol me sigue haciendo ampolla? ¿Por qué este sol me quema y quema mi piel? Tú eres el que tiene que sanarme. Tú eres el que tiene que salvarme. Tú eres el que tiene que guardarme de todo peligro y todo mal. Claro. Encima que nos acordamos, o encima que la gente se acuerda del Elohim vivo cuando está mal, cuando está sufriendo y cuando ya sabe que no tiene ninguna esperanza en ningún otro Dios, en ningún otro hombre, en ninguna medicina, en ninguna ciencia no tiene esperanza, en vez de arrepentirse, empieza a maldecir al Elohim vivo. Así es, así son, o así somos muchas veces, o fuimos muchas veces como personas. En vez de dar toda rabá, en vez de dar gracias al Elohim vivo por lo que estoy viviendo y por lo que Él me hace vivir en su propósito del tiempo del fin, en su propósito del tiempo del porvenir, para que Él me venga a buscar, para que esté con Él y para que pueda entrar con Él a la tierra prometida y disfrute con Él el milenio, no. Empiezo a decir, ¿para qué me dio esto? Empiezo a decir, ¿por qué me vino esto? Empiezo a decir, y cuánto más aquellos que no conocen o que no quieren conocer al Elohim de la Torá, al Elohim de la instrucción, al Elohim de la vida, se rebelan y en el día del tiempo de la ira, de las 7 plagas postreras, de los 7 malajim, empiezan no a desproticar, no a rezongar, no a maldecir a su Dios porque no los guarda ni los cuida. Porque por más que oren en la Pachamama o pidan a la Pachamama, no los va a guardar, la tierra no los va a guardar, la tierra no los va a esconder de la visitación de las 7 plagas postreras del poder de Elohim. Al contrario, esa humanidad o esa clase de ser humano empieza a rebelarse aún más y a maldecir el nombre, como dice acá en el pasaje 9 de Yud-Hei Bat-Hei. Seguimos. Tenía autoridad sobre estas plagas. Yud-Hei Bat-Hei tenía autoridad sobre estas plagas, en vez de volverse de sus pecados para darle gloria. Aún maldijeron el nombre de Yud-Hei Bat-Hei, quien tenía autoridad sobre estas plagas, o sea, sobre el Dios Sol y sobre todo Dios que adora a la gente. En vez de volverse de sus pecados para darle gloria, nunca se volvieron. 10. El quinto ángel, o el quinto malach, el quinto mensajero, derramó su copa, o sea, vino el quinto mensajero sobre el trono, la silla, quiere decir, de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente roía sus lenguas de dolor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es literal? No. ¿Dónde está la silla de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está la silla? ¿Dónde él se sienta? Si alguien sabe dónde él se sienta, me lo puede estar diciendo. Pero eso no es literal, eso es simbólico. Por eso dije que el libro Apocalipsis, Gilgalut, es totalmente metafórico y simbólico. ¿Pero qué quiere decir? Que esa copa, ese malach, esa justicia, ese juicio, esa copa de la ira, ese juicio que trae la ira, fue derramado sobre la bestia que cubrió con tinieblas, literalmente, a la bestia, y la gente, como la bestia no lo podía salvar, como la bestia no lo puede guardar, como la bestia no lo puede cubrir, se roía, se mordía sus lenguas de dolor. Todo esto tiene una gran particularidad. Estas personas
no van a ir en contra o culpar a su deidad, ni aún a la bestia, que fueron abandonados. Todo lo contrario, van a culpar al Elohim de malo y no se van a arrepentir. Algo similar de lo que ya está pasando en la actualidad. 11. Pasaje 11. Aún maldijeron al Elohim del cielo por sus dolores. Nunca se arrepintieron. No se van a arrepentir. Y las llagas. No se volvieron de sus obras pecaminosas, o sea, del pecado. ¿Qué es del pecado? La transgresión a la Torá. 12. El sexto, quiere decir el sexto malaj, mensajero, derramó su copa dentro del gran río Éufrates, y su agua se secó, para preparar el camino para los reyes del este. Y yo vi, dijo Yohanan, 3 ruajín inmundos que lucían como ranas. Ellos salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ellos son los ruajín de demonios que hacen milagros o que quieren engañar a través de la apostasía y van a los reyes de la tierra habitada para reunirlos para la gran guerra del gran día de Yud-Heh-Vav-Heh, el Altísimo. 15. Miren, yo vengo como un ladrón. Qué benditos son aquellos que permanecen alerta y mantienen sus ropas limpias, o sea, se mantienen guardando la Torá. Para que no caminen desnudos, y sean puestos en vergüenza pública, quiere decir, en aquel día. 16. Y reunieron, o sea, congregaron a la apostasía, a los reyes, quiere decir que los congregaron a los reyes en un lugar que en hebreo es llamado Ar Megiddo. Ar Megiddo. O sea, reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo es llamado Ar Megiddo. Ar es monte de Megiddo. Cuando dice reunieron, la palabra griega es congregaron. ¿Qué congregaron? A la apostasía. ¿En dónde? En Ar Megiddo, que es un sitio literal de Israel, cerca del monte Carmel, en el norte de Israel, frente al valle de Israel, que en el griego, Ar Megiddo, en el griego viene traducido como Armagedón, que vino traducido o transliterado al latín como Armagedón, o mejor dicho, al castellano como Armagedón. Cuando nosotros vemos la batalla de Armagedón, es en un lugar determinado donde Ar Megiddo, que es Armagedón, se reúnen para rebelarse contra el Elohim vivo y atacar al Elohim vivo que desciende al monte de los olivos. O sea que el sexto malaj, el sexto mensajero, derramó su copa sobre el Éufrates. Y vamos a ver qué dice el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 11, como hoy estuvimos, vamos a abrirlo de vuelta, del 11 al 16, sobre el río Éufrates. En aquel día, Yud-Heh-Vav-Heh levantará su mano de nuevo una segunda vez, al celo del remanente de su pueblo que permanece en Asiria. Está hablando en aquel día, o sea, en el día de la manifestación, Yud-Heh-Vav-Heh levantará su mano de nuevo, por segunda vez. Ya la levantó una vez cuando sacó a su pueblo de Egipto. La levantará por segunda vez, al celo del remanente de su pueblo que permanece en Ashur, o sea, Asiria, Misraim. Y después empieza a nombrar Patros, que pertenece a Egipto, Etiopía, que pertenece a Egipto, Misraim, Eilam, que pertenece a Siria, Sinar, que pertenece a Siria, Hamat, que pertenece a Siria. O sea, 3 ciudades que pertenecen a Siria y 2 ciudades que pertenecen a Egipto, Patros e Etiopía. Y termina nombrando y las islas del mar. 12. Él levantará una señal para las naciones. ¿Qué señal? Un nes, un asta, un palo. Él levantará en aquel tiempo, en el día de su venida, en el día de su mano de nuevo que va a levantar, un nes. ¿Qué es el nes? Lo llamado en la antigüedad, lo que levantó Moshe, un nehash, mejor dicho.
un Nes. ¿Se acuerda de la serpiente que fue levantada por Moshe en el desierto? Que toda persona que la mirara se iba a sanar. Bueno, la palabra correcta es Nes y significa asta o palo. Para los Goim, o sea, para las naciones. Él levantará una señal para las naciones. Y reunirá, o sea, recogerá a los expulsados de Israel. Ahí dice empujados de Israel. Los que fueron empujados a otras naciones de Israel los va a recoger. Y a los dispersos de Judá juntará desde las cuatro esquinas de la tierra. 13. Y la envidia de Efraín será quitada, y los enemigos de Judá perecerán. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no afligirá en aquel tiempo, quiere decir a Efraín. 14. Ellos volarán en las naves de los Filistín, y ellos al mismo tiempo saquearán los mares y aquellos que vienen del este, y Edom, y primero echarán manos a Moab, pero los hijos de Amón primero le obedecerán. Yud-Heh-Vav-Heh hará desolado el mar de Egipto, agitará su mano sobre el río Éufrates. Ahí está. El mar de Egipto lo hará desolado. Digamos, el Dios del mar no lo puede salvar. Su mano agitará sobre el Éufrates, como agitó sobre el Jardín, para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida en seco. Con viento abrasador, con malaj abrasador, quiere decir. Mandará su malaj abrasador y golpeará los 7 canales y habilitando a la gente que cruce a pie enjuto. Y habrá una calzada, o sea, un camino, para el remanente de su pueblo. El que quede de Ashur, de Asiria, tal como hubo para Israel en aquel día que subió de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo el profeta? El profeta está diciendo que se va a derramar la copa sobre el río Éufrates para preparar el camino para los reyes del este, del oriente. Eso quiere decir que los reyes del oriente, o sea del este, ¿quiénes van a ser? Van a ser los hijos de Israel que van a venir de la cautividad. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ubicarlo geográficamente. El Éufrates está al norte de Israel. Y cuando digo al norte de Israel, es la división de Israel con Asiria, bien al norte. Lo que está diciendo es que cuando este se seque, van a venir de Asiria las 10 tribus de Israel del norte, o sea, desde donde fueron llevadas cautivas y esparcidas desde ahí a todas las naciones de la tierra. ¿Dónde fue llevado cautivo Israel? En el año 722 antes de Mashiach, Asiria. ¿Dónde es Asiria? El norte de Babilonia. Por eso dice que van a venir del este. Babilonia era una región extensa. Es una región extensa, o mejor dicho, en aquel tiempo era una región extensa, en la cual el norte estaba la capital Nínive, en la cual es Asiria. La capital de Asiria es Nínive. Ahí fue llevado cautivo el pueblo de Israel. De ahí fue disperso por todas las naciones de la tierra. No volvió a Samaria, no volvió a Israel, no volvió a la casa de Israel, su pueblo. Pero volverá porque el río Éufrates se secará y pasarán a pie, como pasó el pueblo hebreo, para llegar a la tierra prometida cuando salió de la cautividad de Egipto. O sea, que eso no es literal, sino simbólico. El remanente de la cautividad, las 10 tribus, los Goim, los gentiles, las naciones, volverán y se reunirán en Israel. Irán hacia Israel. Diciendo que Elohim está diciendo que se va a secar la lengua de Egipto, o sea, de Asiria, para que pasen sus escogidos. Se secará la lengua, se sacará el río Éufrates, la lengua, lo que divide y lo que separa una tierra de otra. ¿Por qué digo que es simbólico? Porque hoy Asiria no existe. El río existe, pero Asiria no existe. Entonces eso es metafóricamente simbólico lo que está diciendo, o lo que ve Yohanan, lo que ve Shaliach, el emisario, el apóstol, porque está viendo
Es algo simbólico que va a ocurrir en el tiempo del porvenir. Vamos a ir terminando. Apocalipsis 16, del 17 al 19. Dice, el séptimo, quiere decir Malaj, mensajero o ángel, derramó su copa en el aire y un grito salió del templo del cielo, el Shamay, del trono, diciendo, hecho está. El séptimo dijo, hecho está. Salió el grito y dijo, hecho está, hecho está. 18. Había destellos de relámpagos cuando se escuchó ese grito, voces, estruendo de truenos, y hubo un terremoto masivo, cual no hubo jamás desde que la humanidad habita la tierra. Tan violento fue el terremoto. 19. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Ese terremoto habla de la venida de Mashiach. De la venida de Mashiach a traer juicio, a juzgar a la tierra. A juzgar a la tierra Eretz Israel. Y de Eretz Israel a toda la humanidad. Ese terremoto habla que los cielos de los cielos no lo pudieron contener. Y que la justicia viene sobre el remanente de Israel, sobre sus escogidos, para que sus escogidos entren a la tierra prometida. 19. La gran ciudad, que es, y que ya vimos, Jerusalén, fue dividida en 3 partes. La ciudad de las naciones cayeron. Estas, dice, y Yud-Heh-Vav-Heh recordó a la gran Babel y le hizo beber el vino de la copa del furor de su ira. ¿Qué recordó Yud-Heh-Vav-Heh? La gran Babel, Jerusalén. Cuando dice la ciudad de las naciones cayeron, se refiere a todas las ciudades sobre las cuales vino juicio, como ya lo declara el profeta Ezequiel y Ezequiel, que son esas ciudades que tienen la proyección, que tienen la similitud, que proyectan lo mismo que proyecta o que proyecta en el tiempo del fin Jerusalén, Edom, Tiro, Babilonia, Ashur, que Asiria, Nínive. Esas mismas ciudades en la cual vino juicio, en la cual cayeron ya, Yud-Heh-Vav-Heh recuerda ahora a la gran Babel. ¿Quién le dio de beber el vino de esa fornicación, de ese adulterio? La gran Babel, la gran ramera, la prostituta o la más grande de todas las prostitutas, la más grande de todas las rameras. Jerusalén dice que es dividida en 3 partes. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y por si no sabías, y recién te vas a enterar, Jerusalén está dividida actualmente en 3 valles. El valle de Hinnom, que queda al sur, suroeste, suroeste, el valle del Cedrón, que queda en el este, y el valle de Tiropeón, que queda en el centro. Dentro de esos 3 valles está dividida la gran ciudad. Por eso dice el profeta, o mejor dicho, dice el emisario, el apóstol, que cuando ve a la ciudad fue dividida en 3 partes. Está hablando de Jerusalén. No está hablando de otra ciudad que no sea Jerusalén. ¿Por qué la vio dividida en 3 partes? Porque vio los valles, el Hinnom al sur, el Cedrón al este y el Tiropeón en el centro. 20. Toda isla, dice, 16-20, toda isla huyó, y un enorme granizo, y las montañas no fueron halladas, dice. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas. Pero antes de entrar al pasaje 21 dice que esa isla es la misma forma consonántica que tiene para referirse a la palabra chacal o perrillo del desierto. Digamos que la palabra hebrea para isla, puede referirse a isla, a chacal o perrillo del desierto. Por eso dice que toda isla huyó, o sea, todo chacal huyó de Jerusalén, todo perrillo del desierto huyó, y las montañas, ninguna montaña alta
fueron halladas. Ningún dios de las montañas, ningunos dioses de la montaña fueron hallados. Ningún ídolo pagano en la cual se adoraba en la montaña fue hallado. Eso quiere decir. Las montañas no fueron halladas. Las montañas de adoración, las montañas de idolatría, las montañas de adulterio, las montañas donde la gran ramera se posaba y iba a buscar a dioses paganos, no fueron hallados. Esas montañas no fueron halladas. En cierta manera, estamos viendo la justicia y el juicio de Elohim, que nada ni nadie lo puede detener. Nada ni nadie lo va a detener. La justicia y el juicio de Elohim nadie lo puede detener, nadie lo puede frenar. Y toda la humanidad, desde Jerusalén, desde Israel, a toda la humanidad, a todo el mundo, que no esté bajo la voluntad del Elohim vivo, que no pertenezca al verdadero Israel de Yud-Heh Vav-Heh, va a ser avergonzado o avergonzada. Va a ser la humanidad avergonzada. Va a estar desnuda desnudo delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 20. Y un enorme granizo, cada piedra como de 70 libras, cayó del cielo sobre la gente. Pero la gente, termina diciendo, no maldijo al Dios del granizo, que no lo guardó ni lo cubrió. Maldijo a Yud-Heh Vav-Heh, maldijo a Adonai, por la plaga del granizo, porque fue una plaga terrible. Estos juicios, plagas, tienen que ver con el sexto sello y la venida de nuestro Adón Yehoshua HaMashiach. Ahora vamos a seguir con el capítulo 17 a profundidad, lo que es y quién es la gran ramera, junto con las naciones de la tierra que se contaminan de su fornicación. Acá terminamos el capítulo 16. Lo desglosamos todo lo más que pudimos, lo desglosé todo lo más que pude a través del Ruach HaKodesh, que me fue dando entendimiento, conocimiento, revelación, a través de una investigación, a través de escudriñar la palabra, pude desglosar o tratar de desglosar a profundidad. A ver, no, yo solo no tengo la última palabra de Apocalipsis 16, solamente la parte que me fue revelada para revelármela a mí y mostrársela a través mío a ustedes. Que cómo va a ser el tiempo del porvenir y cómo son las 7 plagas postreras. Con esto terminamos. Empezamos a ver que ya la humanidad no solamente se revela a Adonai, sino que también empieza a maldecir a Adonai. No a sus dioses paganos, no a aquellos que se fatigan de los días de su juventud, sino aquel que es el Elohim del cielo, de la tierra, del mar, de los ríos y aún de lo que está debajo de la tierra y del mar. El Elohim de toda la humanidad y de todo lo creado. Lamentablemente o tristemente podemos llegar a decir que todavía la humanidad sigue actuando en rebeldía. Y viene el tiempo en donde no solamente la rebeldía se va a poner de manifiesto, sino que también la rebeldía va a hacer que insulten, que maldigan a Yud-Heh Vav-Heh, el Elohim de toda la tierra. ¿Es triste? Sí. ¿Es doloroso? Sí. Pero a nosotros nos hace ver que lo que está escrito se va a cumplir y que su palabra es verdad. Recuerden, la palabra malach significa también plaga. Palabra de Adonai y juicio de Adonai para la tierra. Palabra de Adonai para cumplir el propósito por el cual fuimos creados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amado pueblo de Israel, que tengan un Shabbat Shalom, que podamos disfrutar y abrir nuestro corazón a este Shabbat aún más para recibir de su revelación, que no está oculta, sino que ya fue manifiesta a través de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Redentor, aquel que nos rescató y aquel que está en los Shamaim, en los cielos, abogando por cada uno de nosotros, para que podamos entrar
en el día postrero a la tierra prometida. Conforme su palabra, los hijos de Elohim no están puestos para la ira. Los hijos de Elohim no están puestos para las 7 plagas postreras. Empezaron esas plagas postreras por los que adoraban a la bestia, pero terminan esas plagas postreras por los que maldicen a Yud-Heh-Vav-Heh. Que Abba los bendiga y los guarde. Que Abba haga resplandecer el rostro sobre ustedes y les muestre su gesed día a día. Y que Yud-Heh-Vav-Heh levante el rostro hacia ustedes y les dé shalom. Ley Traot, y nos vemos en el próximo inicio del Shabbat, si Abba así lo quiere, para seguir con el capítulo 17. Ya lo vimos, pero vamos a ir a más profundidad. Vamos a ver algo más allá de lo que es la gran ramera. El capítulo 17, el capítulo 18, ya vamos terminando. Capítulo 19, vamos a entrar en lo que es el desenlace del libro de Apocalipsis. Shalom Alejem Leitraot.